Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Müller. Vamos a dar comienzo a este encuentro sincrónico que tiene como objetivo revisar, repasar los contenidos de las unidades de aprendizaje número 8 y 9, que tratan los temas del aporte de la hermenéutica filosófica. En nuestro encuentro anterior ya habíamos hecho una primera presentación de estas cuestiones. Y aquí lo que hemos propuesto es hacer también un repaso de los lineamientos y de los formulados básicos y también un análisis de un caso que está mencionado en el libro del doctor Ravivaldi y que precisamente nos muestra cómo estas cuestiones se imbrincan en una situación vital, en un caso concreto, en una cuestión que tienen que resolver los jueces a las que se trae a conocimiento determinados hechos y que efectivamente resultan de una decisión que es adoptada por la mayoría de nuestro máximo tribunal con una disidencia y poder entonces ver plasmados algunos de los elementos que surgen de los contenidos teóricos de las unidades de aprendizaje que vamos a analizar. Para este repaso les preparé una presentación que vamos a ir viendo así en forma, digamos, genérica, para llegar, sí, a las filminas finales que tienen este tema que me interesa mucho que podamos después intercambiar alguna opinión con ustedes. Las primeras filminas tienen solamente, para poner en contexto, digamos, las referencias de lo que hemos ya introducido en la clase anterior sobre la hermenéutica filosófica, ¿no? Que corresponde a la unidad número 7. Esto es, por un lado, que la hermenéutica se erige en una interpretación acerca del sentido de la vida y del mundo, y su propósito es entender o comprender el sentido último de las cosas. Esto es, los caracteres ónticos, inteligir es leer dentro, ir hacia el mayor debate y con la mayor profundidad posible de los qué y los para qué, y los por qué. Ese ítero, o sea, ese camino hacia la determinación del derecho, es inescindible de todo proceso interpretativo. O sea, acá ya vemos que hay una diferenciación de los postulados de la dogmática jurídica, que existe una dimensión valorativa que es al mismo tiempo personal y plural. Vamos a ver cuáles son esos elementos. Y se opone al concepto de seguridad y de certeza ambicionados por la dogmática jurídica. Hemos visto casos donde esto se ve bien reflejado en argumentos jurisprudenciales, como puede ser en el caso del dictamen del Procurador General en la causa Zaguirre-Dib, que hemos analizado en este curso también. Las características fundamentales de la hermenéutica son, se pregunta cuáles son las manifestaciones de esta característica personal y plural de la interpretación. Bueno, es que por un lado se da en la determinación de los hechos, en las normas y en los argumentos relevantes y decisivos para la solución del caso. O sea, que esta selección es un proceso que tiene características personales. Lo plural tiene que ver con el condicionamiento que es personal, pero a la vez es histórico, porque se da en un aquí y en una hora específico, en un contexto social. En su visión particular acerca del sentido de las normas o de la naturaleza de los hechos invocados en la causa, está la dimensión, digamos, personal. Y la admisión de las valoraciones personales del intérprete es lo que la hermenéutica llama rehabilitación científica de los prejuicios o precomprensiones, es decir, todo aquello que trae con su propio bagaje, digamos, en función de su formación, de su entorno, de su conocimiento, de la experiencia, etcétera, etcétera. Ok, bueno, seguimos, sí, estaba leyendo los mensajes. Okay. Requisitos indispensables que plantea entonces esta propuesta filosófica es que tales precomprensiones resulten fehacientemente explicitadas a fin de que puedan ser sometidas a la crítica. Esto es la refutación, el diálogo, etcétera, vamos a verlo con detenimiento. Y que se dote a ese proceso de determinación del derecho de una genuina teoría de la argumentación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que esa fundamentación sea plausible y persuasiva. Dar razones de lo que se piensa, ¿sí? Bueno, ahora sí nos metemos de lleno entonces en la unidad número 8. Esto es el capítulo de la unidad número 7 que traía todos los aspectos más, digamos, centrales, conceptuales de la propuesta de la hermenéutica filosófica. Veamos ahora qué nos agrega la unidad número 8 y la unidad número 9. La unidad número 8 nos habla de la práctica de la interpretación jurídica
vistas desde el punto de vista de la existencia de un círculo hermenéutico. Este círculo tiene tres, digamos, aspectos. El primero se da entre la precomprensión del intérprete y el texto, ¿sí? El segundo se da entre el círculo que compone a la parte y el todo normativo, visto el todo normativo como un sistema abierto, vamos a ver. Y el círculo entre las normas y los hechos. Veamos entonces las características de estas tres facetas de la interpretación en clave de círculo hermenéutico. El primer círculo, decimos que es entre la precomprensión del intérprete y el texto. Esto es la posición que le es propia al intérprete, que ya nos va a permitir hacer un anticipo de en qué sentido se va a expresar el intérprete. Y el contenido de las precomprensiones tiene, uno es atender a la finalidad de las normas, el otro es la influencia de las autoridades y la experiencia social. Digamos, argumento de autoridad es, bueno, cuáles son las voces que informan en determinada materia porque son consideradas las voces autorizadas con mayor peso, relevancia, reconocimiento, legitimación, etc. Y después el conocimiento técnico del intérprete, o sea, cuán profundo es su bagaje de información y de expertise en determinada materia, en el caso del derecho, bueno, en función de los hechos que se debaten en la causa y las normas, y también la cuestión histórica, ¿no? En qué, de nuevo, en qué contexto social y cultural se desarrollan esos hechos que forman parte de esta decisión que va a tomar el operador jurídico. Entonces, la precomprensión y justicia en el proceso de selección de los cánones interpretativos. Bueno, definitivamente para resolver una cuestión, estas directrices, estas pautas de argumentación que van a ser el sustento, acuérdense que hemos visto todo lo que tiene que ver con los ejes centrales, el holding de un fallo, y el dictum, todo lo que se agrega a mayor abundamiento. Entonces, en esa búsqueda de los cánones interpretativos, bueno, ya de por sí hay una selección subjetiva por parte del intérprete. Puede ser que haga más énfasis en la directriz de autoridad, en la directriz histórica, vista como la conexión traditiva de sentido entre el pasado y el presente, algo, ¿no? Una retroalimentación, un reenvío, no una mirada histórica netamente en el momento en que el legislador dicta la norma, sino cuál es ese pasaje que lo trae para ser interpretado en el momento actual, la realidad. Y después también tenemos que otras de las dos directrices que suelen ser parte de estas herramientas para para dilucidar el derecho justo en el caso concreto, tienen que ver con la directriz pragmática por las consecuencias y la directriz de la totalidad. Estas directrices que hemos visto en clave de la razón práctica, bueno, están más relacionadas con el uso de una mirada y una solución desde el punto de vista hermenéutico. Bueno, y la precomprensión como rehabilitación científica de los prejuicios precisamente plantea esta necesidad, el deber de que todos los argumentos y los fundamentos del intérprete sean explicitados, que pueda conocerse para que permitan este diálogo que es un diálogo inagotable, nos dice la hermenéutica. Entonces, el segundo círculo parte entre la parte y el todo del sistema normativo. ¿Qué quiere decir? Que vincula cada texto con el todo normativo, que tiene que ser coherente, tiene que existir una armonía, una coherencia. Esto está relacionado con la dogmática jurídica, pero se agregan otros elementos, ¿no? No queda ahí solamente. Entonces, el reconocimiento del conocimiento como algo progresivo, cada vez más abarcador, bueno, esto tiene que ver con la naturaleza humana y la naturaleza de las cosas. Siempre estamos en una situación que es dinámica, que requiere un repensar los aspectos, tener en cuenta las nuevas tecnologías, el acceso a nuevas prácticas, evolución que puede darse en distintos ámbitos de la vida y de la sociedad.
Y la concepción de que el sistema jurídico es abierto, que hay una conexión conceptual y valorativa al que se agregan las circunstancias del caso a tener en cuenta, la situación práctica, la situación real, fáctica que hay que resolver, porque definitivamente la hermenéutica entiende el derecho como una ciencia práctica y se opone, digamos, a los postulados de asemejar al derecho como una ciencia teórica a la que puedo aplicarle los métodos lógicos deductivos de las ciencias duras. El último aspecto, digamos, de cómo se entiende la interpretación en materia de hermenéutica es el círculo entre las normas y los hechos. Este es el círculo de la determinación o de la concreción, un camino que va de las normas, que son de por sí universales y abstractas, a los hechos, que por su naturaleza son particulares y concretos. Entonces esto habla de una completud, ¿sí? O sea, piensen, un concepto también muy aristotélico que habilita la aplicación de la equidad, es decir, bueno, siempre las normas son dictadas en sentido universal y abstracto. Después existe un camino que me dice hacer un traje a medida de esa situación normativa, ese deber ser, al ser, una puesta en correspondencia. Entonces, esa determinación del derecho es precisamente cuando se dicta la sentencia y se da al caso la solución, ¿sí? La solución justa. El criterio, entonces, fundamental de racionalidad, por supuesto, de que todos los puntos de vista relevantes sean considerados. Por supuesto, esto tiene que ver con la fundamentación, que la decisión resista este análisis. Llegamos así hasta la unidad número 9, que habla de respuestas a algunas observaciones de la crítica y el enlace con el pensamiento de la razón práctica. Algunas cosas ya adelantamos en este pasaje que hicimos recién hasta aquí. Veamos cuáles son. El primer punto es el de hermenéutica y verdad, una instancia dialógica de inagotabilidad de la interpretación, un camino de la experiencia, un aprendizaje de la modestia. Les traigo acá como palabras claves. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que en primer término, no existe una única respuesta válida en todo tiempo y en todo lugar, sino que vamos a tener que circunscribir siempre las razones de peso que nos lleven a tomar una decisión, una solución justa en un caso concreto, en función de las circunstancias del caso y el contexto histórico. Todo lo que nos permite a nosotros analizar cómo la forma de aplicar esa norma después del proceso de elegir, de ir adentro, de tener en cuenta el sentido de las normas, nos lleva a que no exista un exceso de formalidad que precisamente deje sin efecto los motivos, las razones que inspiran la norma que estamos analizando y que está en cuestión. Bueno, otra de las críticas es, bueno, ¿qué pasa con eso de la rehabilitación científica de los prejuicios? ¿Quiere decir entonces que estamos como en un círculo vicioso donde queda ahí siempre la misma subjetividad? O ¿cómo es visto esto como una crítica, ¿no? Bueno, la respuesta es no se habla de un círculo en términos de que todo queda acá, sino al contrario, estamos hablando de un círculo que nos permite un reenvío entre los distintos elementos. Entonces podemos pensar en una espiral, como algo que no está cerrado, hermético y que precisamente no conduce a ninguna retroalimentación dinámica, sino precisamente que lo que plantea es, bueno, todo el tiempo tiene que existir este diálogo que permita nuevas visiones, una reformulación de algunas ideas y que todo esto sirva para nutrir y favorecer el mayor desarrollo del hombre, que en última instancia es lo que tenemos que proteger, porque el derecho existe en tanto que existe el hombre y en pos de su mayor beneficio y su mayor potencialidad. Entonces, para que esto se cumpla, no tendría mucho sentido ni razón de ser aplicar una norma que en un contexto pueda resultar pueda devenir en un resultado disvalioso o injusto. Entonces, esta es la propuesta de la hermenéutica filosófica. El segundo, bueno, es precisamente cuestionar esto del desapego al objetivo como sinónimo de abandono de la ley. Dice, bueno, si no hay algo que sea objetivo dado por el texto de la norma, entonces
caeríamos como en una situación peligrosa donde todo es relativo. Dice, bueno, no, la hermenéutica dice, no es todo relativismo o nihilismo, no quiere decir que las normas no son dictadas para cumplirse. Tiene que ver con algo superior a esto, que tiene que ver con mejorar el ejercicio de la práctica jurídica y que se da la corrección, digamos, de la literalidad de la norma en situaciones excepcionales, no es la regla. No está justificado este miedo del desapego al objetivo como algo que puede devenir en dejar de lado y no aplicar las leyes que son sancionadas precisamente por el órgano productor de las normas y que deben ser aplicadas por el órgano que ejecuta y dicta las sentencias en casos concretos. Bueno, un tema también que se propone es que este ejercicio de interpretación es inevitable. El hombre es un ser hermenéutico y para poder aplicar una norma necesariamente tengo que incorporarla, entenderla, conocerla, y ese proceso de develamiento es parte de la comprensión del ser humano. Entonces, bueno, decir que puedo directamente, sin hacer ninguna interpretación, aplicar la norma, bueno, parecería que es un poco una ficción, llamémosle. Entonces, ¿cuál es la fortaleza del círculo hermenéutico? Bueno, podemos decir que en primer punto se sostiene que esto es contrario a lo que es arbitrario o subjetivo como una crítica, ¿no? Que no tiene que ver con los pareceres, con opiniones personales, que precisamente plantea de que como es inevitable ese proceso de interpretación, bueno, lo que debe suceder es una exteriorización que permita corroborar que se cumpla lo que dice en el segundo punto, es el camino a la racionalidad verdadera, que se deje atrás tanto la dogmatización absoluta del derecho, planteada por el positivismo, como su ideologización, es decir, que todo sea en materia de opinión o de la ideología de alguien, sino precisamente ir a estos criterios objetivos universalmente válidos, que pueden ser conocidos por la razón, ¿sí? Entonces, hay un constante ejercicio de experiencia, de verificación y de corrección, de reflexión, de argumentación, analizar y cuestionar, tanto de la toma de distancia crítica como de la discusión y comunicación continuada. Exige un salirse de uno mismo del prejuicio y trascender el círculo. Es decir, no tiene que ver con cuestiones discrecionales, arbitrarias, subjetivas, sino precisamente esta puesta, esta explicitación de los motivos que nos permiten saber si esas razones que se dan, esos argumentos, esos fundamentos, resisten el análisis de la razonabilidad. Entonces, esto implica, por supuesto, nutrirse de nuevos puntos de vista que darán lugar a otras tantas argumentaciones, por lo que en línea de principio permite, como se verá en el próximo punto a partir de Rauch, una discusión sin fin de los temas humanos. Es decir, esto de la inagotabilidad del diálogo. Todo el tiempo vamos a decir que existe una posibilidad de revisar, de replantearnos cuáles son los elementos que instruyen, la realidad que nos permite tal o cual modo y cómo esto se va actualizando. Hermenéutica y verdad. Dice, la verdad no es la plena evidencia, cuya realización ideal sería en definitiva la autopresencia del espíritu absoluto. Por el contrario, siguiendo Heidegger, dice, expresa que la verdad debe concebirse como revelación y ocultamiento al mismo tiempo, dado que lo enunciado no es todo. Y esto nos vincula, como les mencioné antes, al Instituto del Epiqueo, de la equidad, que formulaba Aristóteles, es decir, adecuar, o sea, ser el legislador en el caso concreto, atemperar el sentido de la norma cuando esa redacción general requiere, bueno, que esto tenga una corrección en el caso concreto. Bueno, algo parecido a lo que hablábamos recién, no es relativismo ni nihilismo. Si todas las interpretaciones tienen el mismo valor, ninguna interpretación tiene propiamente ningún sentido, pero esto es justamente lo opuesto a lo que
postula la hermenéutica, es decir, inagotabilidad del sentido que se ofrece en la interpretación. Y un sentido inagotable es un sentido que, lejos de no tener valor, tiene un valor inagotable. ¿Sí? Esa sería la respuesta de decir, bueno, si todo es revisable o es discutible, entonces no puedo decir de nada que eso sea una verdad en términos absolutos, pero la propuesta de la hermenéutica no es la de la relativizar todo, sino precisamente la de decir que, bueno, que el estudio de las consecuencias de una decisión judicial tienen que ser siempre inagotables. O sea, esto es lo que nos permite la interpretación constante. Entonces, lejos de no tener un valor absoluto, tienen un valor inagotable, porque esta práctica precisamente lo que nos permite es todo el tiempo encontrar una solución superadora en pos del mayor beneficio y del ser humano, ¿sí? Del principio pro homine. Bueno, sobre el sentido del derecho entre razón práctica y hermenéutica filosófica podemos decir que la propuesta es ahondar en el problema, es decir, por supuesto, ponderar las circunstancias, los hechos, las cuestiones que traen, que componen la decisión que hay que tomar, el conflicto en cuestión, y examinar los textos legales, en su caso, excepcionalmente, flexibilizar su alcance si su aplicación literal deriva de una solución injusta o irrazonable. Esa razón que rectifica supone asignar a la prudencia del sujeto un papel protagónico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sí, la función del intérprete es sumamente relevante, es el protagonista, porque de él depende que esa norma aplicada de ese deber ser al ser resulte de un resultado valioso, que la solución sea justa, razonable, contrario a esto de que derive en una solución injusta o irrazonable. Y eso solamente lo puede hacer una persona. No podemos pretender que exista un procesador en el que ponemos las normas y que le planteamos un hecho y resuelva. Porque todo esto tiene que ver con la experiencia, con la prudencia, con el saber de alguien que va a tener en cuenta todos los elementos que hablábamos antes, la concepción de un sistema abierto, todo lo que le informa. Existen reglas, existen principios, existen valores, y todo esto tiene que conjugar de una forma armónica para llegar a una solución justa. Como síntesis del aspecto teórico, que solamente queríamos hacer un repaso para así pasar al aspecto del análisis del fallo, tenemos que hay una atención a la situación vital que origina el asunto, lo que hablábamos recién de los hechos, de todo lo que tiene que ver con lo que se trae como materia que hay que resolver, y la relevancia que se le asigna al papel de sujeto-intérprete, ¿no? Este es el rol del juez que hablábamos. El papel de la tradición y el de las autoridades en el develamiento del problema, todo lo que tiene que ver con estas directrices de la tradición histórica, la conexión traditiva de sentido y el argumento de autoridad, es decir, el saber en esa materia que nos permite apoyarnos en determinados lineamientos o conceptos, el saber decir respecto de una cuestión específica, el papel de las normas éticas y jurídicas de orden general y el diálogo interminable. ¿Sí? Es decir, bueno, poder revisar las cuestiones, entender que puede haber algún aspecto que se modifique respecto de una decisión anterior en una materia similar. ¿Sí? Esto lo vemos en los fallos de la Corte Suprema, donde incluso en materia de determinados normas que no han cambiado, la interpretación en un contexto, en un aquí y en una hora específico, ha sido de modificar el sentido de esa jurisprudencia. Bueno, pasemos entonces al análisis del fallo. El fallo es el fallo de Vera Barros, que está mencionado dentro de los ejemplos. Está también mencionado el fallo de Saguiridib, que lo hemos visto para ejemplificar también las otras corrientes filosóficas. Les he señalado acá, bueno, que siempre cuando vean un fallo, ustedes tienen que poder encontrar las partes de los argumentos, los que son los centrales o el holding y el dictum, todo aquello que es a mayor abundamiento, bien identificados cuáles son los hechos que forman, digamos, la cuestión que hay que resolver, el derecho invocado en la sentencia, cuáles son los fundamentos, y la parte resolutiva, es decir, efectivamente cómo se decide que se resuelve la cuestión.
Tenemos entonces el caso del fallo de Vera Barros, Rita Ester contra el Estado Nacional, que es del año 93. Se plantea por el recurso extraordinario, a través del inciso 14, inciso 3 de la ley 48, contra la sentencia de Cámara Nacional en lo contencioso administrativo federal. En relación a los hechos, la Corte Suprema debió resolver la petición de la actora digamos, lo que pedía era el beneficio de una pensión que le correspondía en su carácter de hija, mujer y soltera luego del fallecimiento de su padre. Y la ley invocada es la 19.101. Tenía que ver con el personal militar y un estatuto propio que es distinto del régimen general que autorizaba a estas personas que estaban en esta situación a obtener una pensión en el caso de fallecimiento del causante. La norma que regía el pedido, tras una modificación que había surgido hace unos años, fundada en la progresiva inserción de la mujer en el campo laboral, había endurecido los requisitos de acceso al derecho, de modo que para gozar de este se requería ahora tener 50 años de edad y haber convivido con el causante durante los últimos 10 años de vida. En el caso, la peticionante cumplió con creces el último recaudo, es decir, el de haber convivido con el causante, pero no el primero, pues tenía casi 49 años de edad, de modo que la instancia de grado anterior rechazó el otorgamiento de la pensión. Bueno, ven que en la estructura sucede algo similar a lo que hemos visto en el fallo de Zaguiridib respecto de requisitos que establece la norma para acceder a un acto. En este caso es un beneficio de pensión, en el otro caso era el acto de poder otorgar el consentimiento para una práctica médica. Bueno, esta es la situación que les planteo el paralelismo. Entonces, ¿qué es lo importante? Nosotros tenemos que circunscribir ese requisito en el marco de una ley que tiene digamos, una finalidad propia. Esto es materia de la seguridad social y que tiene que ver con el sustento de las personas en la etapa pasiva y en el otro caso tiene que ver con la salud pública y, digamos, proteger la vida. ¿Sí? Porque si hablamos del caso de Zaguiridib, bueno, obviamente la ley de trasplante de órganos lo que venía a regular, ordenar, organizar, establecer criterios, tenía que ver justamente con equiparar las posibilidades de acceso a través de un registro único de donantes para los casos en que la preferencia sea la gravedad y otros digamos, elementos médicos que tienen que ver con la probabilidad de éxito del tratamiento, etcétera, y en los casos de que ese órgano fuera directamente donado por un familiar, bueno, cuál es el grado de consanguinidad y la edad para poder otorgar, digamos, el consentimiento para el acto. En este caso, que contempla, digamos, quiénes serían los beneficiarios de esta pensión, que es equivalente a una jubilación si fuera la persona que trabajó, pero les digo, precisamente se trata de una petición económica a una caja de previsión para una serie de sujetos que se consideran en una situación de necesidad respecto del sustento para el resto de su vida que quedan cuando muere, digamos, la persona que aportó activamente en esa caja. Entonces, existe unos principios que rigen en materia de la seguridad social porque los fundamentos y los fines que inspiran esa organización tiene que ver, como en el caso de la ley de trasplante de órganos, la salud y la vida de las personas, en este caso también tiene que ver con las posibilidades de alimentarse, de tener recursos y por lo tanto también la vida. Entonces están detrás, digamos, valores que son de lo más relacionado con la posibilidad de la persona de seguir desarrollándose y de tener los medios mínimos disponibles para, bueno, su manutención. Entonces, en este caso, vamos a ver qué sucedía con la peticionante que no cumplía el requisito de la edad, y vuelvo a cuáles son los fundamentos por los cuales se había, digamos, se establecía que ese límite de edad había sido
endurecido, digámosle. Bueno, los cambios del contexto en los cuales las hijas solteras, bueno, no necesariamente eran personas que estuvieran en la necesidad de tener este medio de subsistencia, porque, bueno, la incorporación de la mujer en el mercado laboral mostraba que, desde el punto de vista social, era mucho más preponderante que con el dictado de la ley anterior. Entonces, el voto de la mayoría dice que en el ámbito del derecho, bueno, tal vez no lo puse en las filminas, pero son dos o tres cuestiones muy, muy importantes. Tienen que ver con que, bueno, en este caso en particular, el causante había tenido una enfermedad muy larga, digamos, el padre de Rita Vera Barros, y entonces ella, que era la mayor de los hermanos, y la madre también había fallecido, había ocupado ese rol como de también de cuidado del padre y de los hijos en tiempo completo. Entonces, no había podido encuadrar, llamémosle, en ese universo de mujeres que pudieron insertarse en el mercado laboral. No tenían ninguna otra formación y efectivamente, en la situación del contexto, su dedicación al cuidado de la familia había sido de tiempo completo. Entonces, veamos los argumentos del voto de la mayoría. Dice, en el ámbito del derecho de la seguridad social, aplicable al caso, la jurisprudencia formuló en su día un principio hoy indiscutido según el cual el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder a fin de que no se desnaturalicen los fines superiores que le informan. Entonces, este principio es, digamos, uno de los ejes centrales para la Corte, para entender de que la aplicación mecánica, literal, o como si fuese un logicismo, un método lógico deductivo, para la situación de Rita Barros, llevaba a un injusto, porque precisamente tanto de las circunstancias del caso como de la finalidad de la norma, incluso de la voluntad del legislador, permitían entender que si hubiese tenido delante el legislador esta situación, la norma la hubiese comprendido, porque esa redacción genérica nunca puede ser lo suficientemente amplia como para contemplar casos excepcionales como estos. Y eso sería precisamente la aplicación del criterio de la epiqueia de aristotélico. Entonces, la Corte también dice que el derecho no es solo lógica, sino que es también experiencia, entendiendo por tal la comprensión del sentido último que anida en cada caso, atender precisamente a estas circunstancias tan particulares. Que el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen jurídicamente los fines que los inspiran. Este es el principio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el ámbito del derecho de la seguridad social, receptó en este caso para resolver finalmente la autorización del beneficio. Dice también entre los argumentos del fallo que la aplicación literal de una norma conduce a una grave iniquidad, olvidando que el derecho no es solo lógica, sino también experiencia. Tanto más cuando una adecuada inteligencia de la voluntad legislativa y de la ratio de la norma y del examen sistemático del ordenamiento jurídico darían razón al reclamo impetrado y autorizaría la ya mencionada aplicación equitativa del precepto. Entonces, este es digamos, el elemento que la Corte hace prevalecer para resolver y no aplicar literalmente el requisito o no considerar o apartarse de la aplicación literal de este requisito que no cumple la peticionante. Dice también que para la disidencia, la regla transcripta no autoriza a desconocer el principio primario de sujeción de los jueces a la ley. ¿Vieron cuando hablábamos de la crítica, que hablábamos de este cuestionamiento? Bueno, entonces el sentido de lo objetivo, el desapego del objetivo llevaría a circunstancias arbitrarias donde no se cumpliría o no se aplicaría las leyes vigentes. Dice la Corte, lo que indica que este último ostenta un peso superior al primero,
se refiere al principio rector en materia de seguridad social. Máxime, si se añade, la letra de la ley es clara y no exige esfuerzo de interpretación. Y si el resultado que se obtiene sintoniza con otro principio que no debe violentarse, el de la división de poderes. Bueno, justamente, entonces, para la disidencia, en este caso es la del juez Belucio, si toda esta construcción por parte de la Corte para entender de que en el caso concreto corresponde hacer una excepción, atemperar el sentido de esta norma y adecuarla al caso concreto y autorizar el beneficio, redunda en no aplicar la ley que para el juez que vota en disidencia es clara, porque establece un requisito que es etario y que se comprueba con un dato numérico, es decir, con el dato del nacimiento de la persona. Y si no lo cumple, no lo cumple. Es una visión que por supuesto se emparenta con la dogmática jurídica y que tiene que ver con, bueno, el principio de sujeción de los jueces a la letra de la ley, que cuando la letra de la ley no requiere esfuerzo de interpretación, dice, de otra forma, actuar de otra forma equivale a no acatar la división de poderes. Hay un órgano que es el del cual emanan las leyes, no es el Poder Judicial. Entonces, la aplicación no puede dejar sin efecto una norma o su letra o su contenido, o la solución legislativa. Entonces, aquí ven que para la disidencia la solución del caso hubiese sido la de aplicar la norma tal cual está escrita, en su sentido literal. Es decir, no tiene 50 años, no le corresponde el beneficio de la pensión. En el caso de Sayridip sería, no tiene 18 años, no puede donar un órgano. Bueno, lo dicho muestra, en primer lugar, que el modo de aproximarse al o la precomprensión que se tiene del citado principio de seguridad social, hablábamos esto de que los rigorismos lógicos deben ceder al caso de que no desnaturalicen los fines que lo inspiran, varía en cada uno de los votos, la mayoría y la disidencia. Dice, adquiere una importancia decisiva para la mayoría y es relativa en la disidencia, siendo claro que tan diverso anticipo de sentido es consecuencia de un largo proceso de aprendizaje, esto que propone Larens, dice, por parte de cada intérprete, es decir, la propia experiencia social, técnica, histórica, en una palabra actual de aquel. Esto nos lleva a los planteos que nos hace Esser, que cita el doctor Raviol en el texto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto para el juez que votó en disidencia como para la Corte hay una aproximación diferente respecto de cuál es el principio rector. ¿Sí? ¿Cuál es, qué tiene mayor peso, relevancia? ¿De qué manera se satisface y se concreta, en el caso concreto, la solución justa? Si es la de hacer una excepción en el caso o aplicar literalmente la norma. Entonces son jueces de la Corte que tienen la misma jerarquía desde el punto de vista de la institución, que piensan, argumentan y fundamentan diferente. ¿Qué más? Hay así entonces pues una distinta precomprensión de la norma por parte de los operadores jurídicos y esto ocurre tanto en abstracto, por más claro que se presente el texto, como en concreto. Esto es, cuando el principio es puesto en correspondencia entre una situación vital en la que se dan cita circunstancias variadas y en la que entran en juego otras reglas, principios y valoraciones. No basta con explicitar las precomprensiones, sino que deben fundamentarse. Esta es la propuesta de la hermenéutica. Bueno, con esto terminamos la presentación y vamos a dar lugar a un intercambio de ideas, si les parece.